a esta segunda sesión to del meet the climate curso, change challenge in the Americas. I think if you're on this course, you de understand este that the region of the curso, cómo Americas, fortalecer las Latin America, medidas de the amplia Caribbean, North adaptación en America, salud para Central enfrentar el America, we desafío de all cambio face a climático tremendous en las challenge Américas. in Creo que si climate están en change este that curso we ya are experiencing entienden with the heat, que the enfrentamos extreme weather, grandes the sea level desafíos con rise, etc. fenómenos And this has climáticos implications for people's extremos, health temperaturas and for extremas the y operation of aumento the healthcare del nivel system. del mar. This course is focused on Y scaling up estamos health adaptation viendo measures en to este meet that curso climate cómo change challenge. This is ampliar our second las medidas de session. Why a adaptación del pilot is sistema not de enough. salud. The challenge for Y health hoy vamos a authorities in ver por scaling up qué un adaptation. proyecto This piloto course is no brought es to you by a remarkable suficiente. consortium of partners, Este curso es beginning with the Global ofrecido Consortium por of un Climate and Health increíble Education at consorcio Columbia de University and the socios. Tenemos el indefatigable Consorcio Cecilia Global Sorensen sobre of Educación en Canada, Clima y Salud de ourselves la at the Universidad de Dominican Affairs, Columbia. the Ministry of Tenemos Health of Health Brazil, Canada. the Tenemos la IAI, Fundación Earth the Medic Pan y American Earth Health and World Nurse, Health Organization. el Instituto So, and Interamericano International para Institute la of Global Investigación del Health. We're Cambio very Global, happy el Ministerio de Salud for this de partnership. Brasil, la Organización Mundial de la Salud y la Some Organización Panamericana de housekeeping la Salud. announcements. There will be simultaneous Algunos translation available anuncios in de las English, cuestiones French, and Portuguese logísticas. Hay using the interpretación button with the en globe icon inglés, on your francés, screens. portugués y So español. you can Pueden go ahead and click on seleccionar en la that. parte de abajo de la pantalla el botón As I de said earlier, we're on the interpretación. second session Como of les an decía 11 antes, course esta es la series. segunda Last week we had sesión a terrific de introductory este curso. talk La on semana pasada health tuvimos adaptation in the face of una a rapidly excelente warming world. introducción sobre And today we're adaptación looking del on sistema de how do salud you scale up frente a adaptation. un A mundo pilot is not enough. cuya temperatura aumenta This rápidamente. is a little difficult to read, but you have, Es un and it's a little poco acronym. difícil de leer en You la have pantalla porque la letra these está muy materials chiquita, pero available to tienen you. en su Participants at idioma the end should be able los to understand the objetivos del importance of curso. Los rapidly scaling up participantes al final de climate este change and curso health adaptation deberían poder measures, comprender la describe the importancia de key ampliar actions that are rápidamente needed las to do medidas de that, adaptación al cambio identify climático y la opportunities for salud para increasing preparar a health personas, adaptation comunidades efforts, y and be sistemas de prepared to work salud, with a broader range describir of medidas partners, claves para both in the ampliar public or la private adaptación sector, sanitaria civil dentro de su society, academic jurisdicción, partners, because identificar it takes a lot oportunidades of para us aumentar los working esfuerzos de together. adaptación The learning objectives are y otros defining and más. distinguishing Y between los reactive, objetivos para esta sesión incremental, and tenemos transformational definir y adaptation efforts, distinguir entre los esfuerzos de identifying the adaptación characteristics of reactivos, successful incrementales y large-scale transformacionales adaptation y su relación con la implementation across ampliación de las jurisdictions, medidas, and some of the issues identificar of las governance, características de la and analyzing the implementación barriers that exitosa prevent de la health adaptación authorities from sanitaria moving a gran beyond escala en projects to distintas jurisdicciones system-wide y estructuras de adaptation. gobernanza y analizar las barreras que impiden These a are las 90-minute autoridades sessions. They lograr will estas end with a question and adaptaciones. answer section. Las sesiones de este Please, when curso you have a tienen question, 90 enter it minutos. in the Q&A box Al of final the vamos a Zoom tener link, and un all espacio the para video preguntas y recordings and respuestas. slide Por decks favor, will escriban be sus available preguntas on the course website en at completion. That's a question you get a lot. Will the el video espacio recordings be para available? preguntas And y the answer is respuestas, que tiene yes, una they Q y will be una I. available. Abajo está el botón y van a poder Your ver la attendance, I grabación draw your attention. luego de la It's sesión. automatically recorded, La and asistencia se individual registra attendance is only counted automáticamente if you join y using your la personal Zoom link. asistencia de cada It's not persona se counted if you registra join with a colleague's únicamente link, si and your utilizan YouTube el link de videos will Zoom not count towards personal. attendance. No se cuenta si A entran al certificate of Zoom con participation el link is de otra available for persona those y who las attend 8 visualizaciones or de more YouTube of the no cuentan live para la Zoom asistencia. sessions. Remember, there are 11, so Los you must participantes que attend 8 or asistan a more 8 o más and pass a sesiones de final Zoom exam with a y strong mark aprueben of el at examen least final con una 70%, puntuación and then you can be igual o mayor al awarded a certificate of 70%, participation. recibirán el So it's certificado only de for people who use the participación. same Así email que for eso es solo para registration, las personas que all Zoom sessions usen and the exam. la This misma is an dirección de correo important detail. electrónico para Please note. registrarse, asistir a las sesiones y hacer We're el also examen. having a Por couple of favor, the tengan en sessions, cuenta 5 esto and que es 9, focusing importante. on listening and learning from case Vamos a studies tener that dos sesiones most folks are especiales, involved in one way or another. escuchar So y you can aprender, share your, en las submit your que van case a study, poder and compartir it will be casos part of the listen and suyos. Así learn que pueden experience seguir with scaling up este health enlace que adaptations aparece and en el applications chat and o gaps in este current código tools and QR guidance. para That's presentar session 9. sus casos sobre Finally, estos you can temas. join our WhatsApp group.
to receive important Finalmente, quotes, pueden information, and participar en el reminders. grupo de So you have the WhatsApp QR para code there. recibir Please go recordatorios e ahead and información sobre el scan it. curso, We'll así also que put up pueden the hand raise escanear in the ese chat. código If you haven't QR already joined, this y is a good también way va a to be aparecer right up el to date enlace en el with chat. course Es una information. oportunidad muy interesante para Now, it mantenerse is al my día. pleasure to introduce our Y panel for es mi today. gusto presentar Dr. a Peter Barry nuestros from Health panelistas Canada de is hoy. Adjunct Professor Tenemos a of Peter Geography and Berry de Health Environmental Management Canada, at the University profesor of Waterloo adjunto and a de Senior Policy Geografía y Gestión Analyst and Ambiental Science en la Advisor Universidad de with Health Waterloo, Canada. analista de Dr. Istvan políticas Barcelos públicas. is a Senior Tenemos al Researcher doctor at Fiocruz, Cristóbal the Osvaldo Cruz Barcelos, Foundation, a investigador professor en at la the Fundación National School Osvaldo of Cruz, Public Health. Fiocruz, y Mary profesor Cameron en is la the Escuela founding Nacional de director Salud of Pública. Y the tenemos a Ministry of Health's Mary Climate Cameron, Resilience Unit directora for the province of fundadora British Columbia in Canada. de la Unidad de So Resiliencia frente al let me Clima hand del over Ministerio de to our Salud de la panelists. provincia de Columbia Británica en Canadá. Great. Así que Thank you so much, comenzamos James. con I'm going nuestros to share ponentes de my hoy. screen. Muchas gracias, James. Voy a Um, compartir and mi if you could let me pantalla know if you can see this okay. y vamos, por favor, me confirman si pueden verlo bien. Yep, seeing it fine, Peter. Sí, Okay, that's lo great. vemos Well, thanks perfecto, again. And thanks so Peter. much to Bueno, muchas Dr. Sorensen gracias. and Muchas gracias colleagues a at the la Global doctora Consortium on Climate and Sorensen, Health al Consorcio Education Global for this de very important Educación en course, Clima y organizing the Salud, por course, este but curso also the tan invitation to importante, por participate today. I also organizarlo want to y thank por the Pan invitarme a American Health participar. Organization and all the También other le quiero partners for agradecer making a la the course Organización possible. Panamericana de la Salud Now, y a todos los as demás climate continues to warm participantes que hacen rapidly este and curso risks posible. continue to really increase, I think the El discussion on riesgo scaling up climático is sigue more aumentando, critical entonces than creo ever. que es And más we know there's many importante que international and nunca national pensar en studies have cómo indicated that we have ampliar to do estos more esfuerzos de to adaptación. protect health. We've got to go Tenemos que faster to hacer get ahead of más the climate change para curve. proteger la So salud y I'm tenemos que particularly excited actuar to más participate in rápido this session. para I've been estar working a in la Health Canada for over vanguardia. 25 years. A lot of my En activity has been on undertaking 25, pilots. llevo 25 años And so I'm trabajando really en el excited Ministerio de to Salud de Canadá. present on moving beyond Así pilots que and also to voy learn a from the other hacer mi presenters and presentación from the sobre discussions. por qué But debemos before I ir más begin, though, I just allá want de to los acknowledge proyectos that Hayden's piloto y también presentation espero poder from aprender Ottawa, de los where I demás live and work, ponentes. and it's the Quería unceded mencionar que traditional unceded estoy territory haciendo of mi the Algonquin presentación desde Anishinaabeg people. Ottawa, territorio del pueblo Algonquin, So today in my discussion, I'll talk about why pueblo we need to scale originario up de la health región. adaptation Para quickly, comenzar, what it vamos means to really rápidamente a move ver por beyond qué pilots to build necesitamos climate resilient ampliar health la systems, adaptación, por qué and what are some of necesitamos the ir más barriers and allá de opportunities los to proyectos protect health piloto y in algunas de terms las of building barreras climate resilience. para la adaptación de los And sistemas de so in salud. Canada, like many other countries, we're En really Canadá, experiencing así quite como en rapid muchos otros warming países, and increasing risk estamos to health. experimentando aumentos Canada's de a la very large temperatura muy country. We've got rápidos. a diverse Canadá climate, es un país diverse muy populations, grande and so we're con seeing a really diversidad de wide climas, range diversidad de of paisajes, así que climate change vemos una impacts on amplia health. So, for gama de example, impactos del cambio we're seeing an climático. exponential Por increase in ejemplo, Lyme tenemos un disease aumento coming north into Canada exponencial de la because of enfermedad this de Lyme warming. desde But el we're norte also de seeing a Canadá por lot el more aumento de las frequent and severe temperaturas. extreme heat También events, vemos which are increasing morbidity and eventos mortality, but relacionados con el also calor affecting cada vez health más systems. So extremos que aumentan la we've had mortalidad y some que también health aumentan los facilities sistemas de impacted by salud. heat events operating Los theaters centros de have salud se needed ven to close. As impactados, ha many of you habido que know, we've seen cerrar very severe quirófanos. wildfires in Hemos Canada that tenido can really también affect health. It can incendios cause muy disasters intensos que pueden in ocasionar communities and even affect health desastres en thousands of distintas kilometers mucosidades away. And we know e that incluso hundreds of hasta people can cientos de die kilómetros de in season distancia. from these Y very la cantidad severe de events. personas que And mueren certainly a lot of en health cada authorities in estación por Canada estos are concerned about mental fenómenos health va impacts from aumentando. climate change. So from También el acute cambio events climático está like teniendo floods, likely impactos en to la be salud more like mental, wildfires en algunos that can really impact fenómenos specific puntuales como populations, like inundaciones, pero youth, for también los example, aumentos de la but also temperatura, longer con term, more gran impacto generalized en impacts algunas like poblaciones específicas eco-anxiety as como well. So las there's a personas really broad jóvenes. range of eh, impacts in Canada. Estamos And some viendo of these aumento de la events and some of these ansiedad, por impacts, these ejemplo, health impacts, y have algunos de actually been estos attributed impactos en la salud to climate change, things like some se han wildfires and atribuido extreme al heat cambio and disease. climático, a
a los aumentos de la temperatura, a los aumentos de los incendios forestales. Entonces, vemos que las personas que viven en Canadá son especialmente sensibles por cuestiones culturales, ambientales y socioeconómicas a los impactos del cambio climático. Entonces, por ejemplo, las poblaciones indígenas del norte enfrentan inseguridad alimentaria. También se está aumentando la propagación de algunas enfermedades zoonóticas y el aumento de estas enfermedades es una preocupación y en muchas partes del norte vemos también medidas de adaptación lideradas por los pueblos indígenas de los que estamos aprendiendo mucho. Y esto es un resultado de nuestra evaluación sobre riesgo climático que se hizo en 2022 para determinar los riesgos y vulnerabilidades frente al cambio climático y se identificaron las poblaciones que sufren un impacto desproporcionado, las personas mayores, niños, niñas y jóvenes, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidades, las personas pobres, las personas que están aisladas socialmente. Y vimos los peligros clave. Y como vemos, es un poco difícil desenredar este cuadro porque varias de estas poblaciones son especialmente sensibles a varios de los peligros. Esto, además, cada uno de estos peligros se puede acumular, entonces genera impactos realmente muy grandes sobre estas poblaciones. Y sabemos que los impactos del cambio climático pueden ser muy intensos. Y vimos, por ejemplo, el huracán María en 2017, que ocasionó más de 3.000 muertes, un desplazamiento de personas también debido a inundaciones. Realmente vemos en los años recientes distintos eventos con resultados catastróficos. Y esto realmente es algo que tenemos que abordar. Lo bueno, las buenas noticias, es que sabemos que podemos prepararnos frente al cambio climático de forma eficaz. Y esto surge de un informe reciente de un grupo de trabajo que se publicó en 2022. La OMS también, en Canadá hicimos esa evaluación nacional que les mencionaba, pero tenemos que actuar rápidamente con estos esfuerzos de adaptación porque tenemos brechas en varios países en términos de proteger a las personas, a las comunidades. Sabemos que la adaptación incremental no está consiguiendo proteger a las personas, no reduce de forma sostenida los impactos sobre la salud y las brechas, la verdad pensamos que van a seguir aumentando y que los sistemas de salud van a estar mal preparados. Y la acumulación de riesgos a lo largo del tiempo también lleva a un aumento no lineal de las vulnerabilidades. Entonces, los impactos realmente están aumentando, está aumentando la temperatura. Y si pensamos en ir más allá de los proyectos piloto, diversas autoridades tienen distintos proyectos piloto, pero si queremos ir más allá, podemos pensar en las adaptaciones incrementales y en medidas de adaptación verdaderamente transformadoras, porque hay muchas veces medidas localizadas, fragmentadas, la evidencia es limitada, también hay problemas de integración entre distintos niveles de gobierno, distintas jurisdicciones. Vemos a veces que hay unos límites blandos a las medidas de adaptación que no se logran superar.
Mientras que una adaptación transformadora de la salud implica incorporar prácticas totalmente nuevas, son más amplias las transformaciones, incluyen a la mayoría de los sectores, distintos actores del gobierno, y es un cambio más rápido y puede superar los límites blandos a la adaptación, incluso acercarse a los límites más duros, preparando a los sistemas. Los proyectos piloto pueden ser muy útiles para una estrategia de adaptación. En Canadá, por ejemplo, aprendimos mucho que de nuestro proyecto de resiliencia tenemos muchas comunidades que desarrollaron respuestas. En 2008, 2009 empezamos y se aprendió mucho de estos proyectos. Estos proyectos se aplicaron en comunidades en Ontario, en New Brunswick, en Manitoba, eh, y aprendimos mucho sobre cómo traducir la investigación en políticas públicas concretas, en iniciativas concretas. Aprendimos a construir redes con los distintos actores y para proteger a las personas más vulnerables frente a estos fenómenos. Y las conclusiones de estos proyectos piloto nos han ayudado mucho a trabajar en salud eh, para prevención a los problemas provocados por las altas temperaturas. Así que ha sido muy útil, no solo para el sistema de salud de Canadá, sino para distintas comunidades. Así que tenemos el proyecto que comenzó en 2018, que es Health Adapt, que tenía como objetivo apoyar a las autoridades regionales a construir capacidades para hacer evaluaciones, desarrollar planes de adaptación, y hubo muchos aprendizajes muy interesantes en toda Canadá. Vemos aquí en el mapa todas las lecciones que aprendimos. Tuvimos un proyecto liderado por la Autoridad de los Pueblos Originarios. En algunos había reuniones en centros comunitarios, algunos fueron en ciudades grandes, otros en poblaciones más pequeñas, que fueron muy útiles. Tenemos proyectos muy focalizados en centros de salud, y las lecciones que aprendimos de estos proyectos de estos proyectos que estaban distribuidos por toda Canadá, y esperamos que haya sido muy útil para las distintas autoridades, y tenemos historias de estos casos. Así que esta es una forma de trabajar con estas lecciones, y sé que Mary Cameron de Columbia Británica les va a presentar más adelante. Con respecto a generar estos sistemas resilientes al clima en materia de salud, hay que pensar en ampliar el cambio transformador. Por ejemplo, cuando vamos de un sistema de alerta temprana y de complementarlos con más infraestructura que tenga en cuenta el clima, o mejoras o reducir la exposición de algunas poblaciones, por ejemplo, a las inundaciones y al calor. También plantar más árboles en las comunidades para hacerlo, y pasar a un sistema de salud que sea mucho más resiliente frente al clima, que sea aún más transformador. Por eso, con respecto a cómo trabajamos con la adaptación a de la salud, hay diferentes formas de hacerlo. Hay muchas personas que ya conocen los procesos fundamentales con respecto a abordar las evaluaciones de cambio climático y salud, también ayudar a crear los planes de adaptación de la salud. Son medidas muy proactivas, y desde afuera, desde la perspectiva del cambio climático en el sistema de salud. Pero también es importante que esta planificación se haga en todos los programas de la salud. También ser muy proactivos y poder abordar al sistema en general, el sistema de la salud desde adentro hacia afuera.
Creo que de esta forma la amplificación del sistema de salud sería mucho más transformadora con respecto a la adaptación. Y también algunas de las otras actividades que hay que aplicar de forma más progresiva. Y como participamos, los impactos del cambio climático están aumentando. También es importante que mejore la respuesta ante los peligros o la adaptación. A veces hay adaptación obligada o involuntaria porque las cosas son urgentes. Y esto puede ser muy reactivo si la planificación no es la suficiente. También participamos en diferentes tipos de adaptación al clima, de la salud, perdón, y por eso tenemos que mejorar para ampliar nuestro trabajo. Hay algunas barreras que compartimos con respecto a esta ampliación de la adaptación de la salud y creo que esto no lo hemos visto en las autoridades de la salud en Canadá. Uno de los problemas es no tener información suficiente, qué funciona, qué no funciona, qué hay que cambiar. No tener la capacidad, el dinero, las personas y la experiencia que se necesitan. El liderazgo también resulta fundamental. Realmente se necesita una colaboración y coordinación sostenidas para el futuro, sobre todo si hay diferentes niveles de gobierno, muchos socios que comparten la mesa. También la colaboración intersectorial puede ser un desafío, por ejemplo, incluir colegas de otros sectores como el transporte, agricultura, planeamiento urbano, gestión de los desastres. Todos ellos tienen que participar en el debate sobre la salud, tienen que aprender a ser más ágiles también al abordar estas medidas. También otro desafío, otro obstáculo, es imaginarnos cómo sería un futuro totalmente adaptado, cuando ya sea la nueva normalidad y que no sean solamente algunas acciones independientes. Realmente tenemos que seguir adelante para generar un futuro mucho más resiliente a nivel del sistema de salud y de las personas. Y por supuesto, el compromiso y el empoderamiento son fundamentales, pero pueden ser o resultar un desafío con respecto a la colaboración inclusiva y positiva con un conjunto de socios. Las personas con experiencia con cambio climático, socios indígenas y muchos otros. Es muy importante. Nuestros socios de Health Adapt aprendieron mucho de estos desafíos en un informe que creo que se va a lanzar mañana, que se llama Health Adapt Lessons Learned, este informe, pero también han identificado algunos factores propiciantes o propicios. Han tenido objetivos claros que quieren lograr en materia de adaptación de la salud, actividades de construcción de resiliencia, participación más amplia, compartir información con muchos socios. Es importante integrar estas lecciones en las actividades de adaptación de la salud. En este caso, a partir de la experiencia de la COVID-19, tuvieron que aprender muchísimo en ese sentido. Y, por ejemplo, centrarse más en la prevención, en la preparación, pero también la adaptación como un enfoque iterativo donde hay que corregir los objetivos iniciales, quizás si es necesario, tener la capacidad de personal necesaria y también documentos guía necesarios para poder liderar diferentes actividades, actividades de investigación, actividades de programa, etcétera. También es una muy buena oportunidad con respecto a la ampliación de la adaptación en el cambio, en materia de salud. Es muy interesante para socios de la salud y de otros sectores también con respecto a la importancia de este tema y de la necesidad de actuar. Si aprovechamos este ímpetu, es muy importante. Los planificadores del sistema de salud, administradores, enfermeros, enfermeras, médicos, funcionarios de la salud pública, inspectores, de bromatología, muchísimos funcionarios, profesionales de servicios sociales que brindan muchos servicios que tienen que ver con los determinantes de la salud hacia arriba. Las personas que trabajan en servicios de vivienda, de empleo, servicios para jóvenes, niños y niñas, servicios para personas con discapacidades. Es muy importante contar con la opinión de todos ellos en los debates para este futuro. Y como dije, también muchos de los decisores de fuera del sector de la salud. Y también los profesionales
de salud que trabajan con investigadores, socios indígenas, socios de la sociedad civil, grupos de profesionales médicos y, por supuesto, personas que son parte de los grupos que están más en riesgo. Creo que un punto importante también para comenzar los pilotos es hacer esta transición entre la gestión iterativa del riesgo de cambio climático en materia de salud. Este diagrama se generó para nuestra evaluación de salud, según cómo muchas autoridades de la salud en Canadá abordaban el riesgo del cambio climático en materia de salud, cómo generaban más conciencia, que es un tema importante, cómo preparaban todo este trabajo, actividades de adaptación con respecto a la investigación, vigilancia, monitoreo, evaluaciones y también información con respecto a medidas de adaptación específicas, capacitar al personal de la salud, mejorar la gestión de emergencia, los locales de salud, quizás actualizar la infraestructura en algunos de estos locales. Y también hay que ver si se está avanzando en materia de creación de resiliencia, si se está haciendo eficaz al hacer la evaluación, el monitoreo, etcétera. Por eso creo que varias autoridades de la salud ya están comenzando esta gestión de riesgo iterativo y es un ciclo que persiste en el futuro y que realmente se centra en los esfuerzos de adaptación en la salud y tiene que ver con una mejora continua y constituye la base para ampliar la adaptación en la salud. Hay varios documentos guía de la OPS, OMS, etcétera, muchos socios que pueden resultar muy útiles para diferentes actividades y tenemos algunos también en Health Canada para nuestros socios a nivel regional y local. Y también nuestra oficina participa mucho en temas de cambio climático y salud. Tenemos nuestro plan de acción de adaptación del gobierno de Canadá, que es nuestro aporte federal a la estrategia de adaptación nacional y nos centramos en algunas áreas importantes, por ejemplo, proteger la salud de los canadienses del calor extremo. Trabajamos con inversiones para mejorar los programas actuales y también las iniciativas de apoyo. También trabajamos con guía federal y generamos lineamientos generales federales. Tenemos que ayudar a que las personas que más están en riesgo estén protegidas del calor. También aplicamos intervenciones de salud en materia de calor. Ampliamos la implementación de los esfuerzos de adaptación a la hora de promover la resiliencia. La segunda iniciativa importante tiene que ver con sistemas de salud que no requieran mucho carbono y realmente es muy bueno. Es un programa de Health Adapt que se lanzó, como dije, en 2018 y que tiene recursos, documentos de referencia, datos, información. Y ahora tenemos muchos otros socios que brindan fondos, así que vamos a ampliar el programa. Como parte de este programa también queremos ampliar el alcance y pasar y trascender el proceso de piloto y también adaptar estas intervenciones específicas para reducir los impactos de la salud en la salud del cambio climático y también evaluar la eficacia de las intervenciones actuales. Y también ver qué intervenciones pueden proteger la salud de forma simultánea, pero también reducir los costos, mejorar la sostenibilidad. Es como poder incluir el cambio climático en más programas de salud y ver cómo podemos ayudar a nuestros socios a hacerlo. Por eso se trata de un momento muy emocionante para nosotros con respecto a la ampliación de algunas de estas actividades. Antes de terminar esta presentación, quería destacar un ejemplo muy interesante de cómo pasamos de los proyectos piloto a un enfoque de resiliencia que incluye a toda la sociedad. Por ejemplo, según la utilización de información meteorológica de clima para incluir a todas las actividades de adaptación. Esto fue algo creado por el Programa Nacional Play Area Safety
y tuvo el patrocinio del Consejo de Normas de Canadá y también se aplicó a nuestra oficina de Health Canada. Y creo que incluyó herramientas muy interesantes, por ejemplo, un documento para diseñar patios de juegos que estén listos para el clima para niños y niñas. Y allí hay como un boletín para los patios de juegos que tiene una lista con todo lo necesario. Cómo hacer que un patio de juegos mantenga una temperatura baja, si hay un evento de calor, dónde puede haber sombra, el material que se usa tiene que proteger a los niños si hay mucho calor. Por ejemplo, tenemos este tipo de información gráfica para que la gente entienda qué materiales son cómodos desde el punto de vista térmico para estos patios escolares. Por eso es una excelente herramienta para comunidades, escuelas, centros, etcétera, que tienen niños y niñas para garantizar su seguridad ante estos eventos climáticos extremos. Y para terminar con respecto a la ampliación y para poder anticiparnos a la curva del cambio climático, es muy importante que las autoridades de la salud sean proactivas en su labor de gestión del riesgo. No podemos entrar en un ciclo de ineficacia o de adaptación a la crisis. Es importante trabajar con colegas y empoderar a socios y también aprovechar el interés que cada vez crece y de los socios en el sector de la salud también para ayudar a aportar a las redes de profesionales de salud a través de la educación. Y creo que este es un ejemplo excelente en ese sentido. Pero también necesitamos hacer evaluaciones de adaptación iterativas según la evidencia. No podemos ya tener un aumento de los impactos del cambio climático. Quizás en el futuro hasta tengamos menos recursos para esto. Por eso tenemos que poder adaptarnos rápidamente. Y también es importante poder generar resiliencia del sistema de salud para poder generar otros beneficios. Por ejemplo, cuando tomamos medidas de adaptación o de mitigación de los gases de efecto invernadero, ¿qué más podemos mejorar para afectar positivamente la salud mental, reducir las enfermedades crónicas, etcétera? Eso es fundamental para generar la resiliencia general de la salud y para reducir los impactos del cambio climático para que la gente esté más segura ante este aumento de los riesgos. Por eso es muy importante diseñar estas medidas para estar seguros de que tampoco estamos afectando la salud con estas medidas. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy deseoso de tener el debate. Muchísimas gracias. Thank you very much, Peter, for a great tour de force. Muchas gracias, Peter, por este gran esfuerzo de compartir con nosotros las experiencias que han tenido en Canadá, también muchas ideas sobre cómo podemos abordar este tema. Ahora tenemos al profesor Barcelos de Fiocruz, Brasil. Cristóbal, tienes la palabra. Thank you for the invitation. I appreciate the idea of the course. It's very, very, very interesting. Muchas gracias por la información. La idea del curso es muy interesante. Y espero poder abordar algunas de estas preguntas que son muy difíciles para mí. Voy a pasar a portugués. Yes, you're welcome. Eu vou colocar um foco especial na questão da observação, dados de observação locais e como escalar um observatório de clima e saúde. Eu faço parte do Observatório Brasileiro de Clima e Saúde, que completou 15 anos de existência, e essa questão da escala, como ganhar escala, é um problema, uma questão permanente para nós. Primeiro, talvez algumas definições de escalar um projeto, escalar um programa de adaptação, ao mesmo tempo ganhar
A la diversidade, vez, esto quiere decir que tenemos que generar mayor diversidad e intentar alcanzar la mayor cantidad de personas posibles, tener los recursos necesarios, también aumentar el alcance con respecto a la escala geográfica y tener un mayor impacto. O sea, tener mayor eficacia, como dijo Peter anteriormente. Y eso destaca también el esfuerzo que se hace a nivel local e internacional. Son temas que son muy específicos, y como se dijo anteriormente, hay temas específicos y temas universales, globales. A nivel local, utilizamos datos cualitativos basados en experiencias y percepciones en general. Y a nivel global, utilizamos datos o indicadores cuantitativos basados en elementos cuantitativos. Esto quiere decir que hay una mayor participación. Los principales colaboradores se encuentran en asociaciones con la sociedad civil y a nivel local trabajamos por lo general con instituciones. A nivel local, todos los diferentes y acciones dependen muchísimo del contexto. Y en ese contexto hay muchos contextos que dependen del cambio climático, de la crisis climática. Y se trata de algo que se repite de forma permanente y dicen que lo importante son los detalles. ¿Dónde comenzamos entonces? Los detalles son importantes, pero intentar generalizar pasa a ser un problema. Cuando hablamos con la comunidad, muchas veces escuchamos testimonios o declaraciones que establecen que son muy difíciles de medir porque representan sentimientos personales o percepciones de las personas, sus valores por parte de la comunidad, que son muy específicos, pero a nivel universal, a nivel más general, tenemos que medir según los datos, o hacer las mediciones según los datos científicamente válidos que están disponibles. Por eso tenemos que abstraernos de cierta forma de todo este conocimiento que se genera y se acumula a nivel local, pero que a la vez, cuando sí producimos algo que es parte de un universo más amplio, tenemos que destacar la pertinencia y relevancia de todo, de los problemas que estamos enfrentando. Un ejemplo que se usa mucho cuando hablamos de cambio climático global, tenemos el dengue, que está por toda América del Sur y se expande también a Europa y a países en otras latitudes. Y hablamos con la gente que tiene los síntomas, tiene la enfermedad, tiene sus sentimientos, tiene lo que experimenta personalmente, pero desde el punto de vista ambiental necesitamos pensar en los vectores que lo transmiten y sus entornos. Entonces, pensar desde una perspectiva más colectiva, pensar en los determinantes de la enfermedad, los determinantes sociales y ambientales. Y para esto usamos estadísticas, usamos macrodatos o big data. Y esa traslación de conocimiento es difícil porque a nivel global, nacional, regional, trabajamos con la incidencia de dengue, con la infestación del mosquito, pero a nivel individual, las personas quizás no se dan cuenta de que la tasa de incidencia repercute en sus vidas diarias. Un abordaje que evitamos son los modelos simplistas que relacionan una variable como la temperatura
con exemplo, a un morte, a desenlace o hospitalização, resultado, a una consecuencia doença, sobre la esse salud, como tipo por de ejemplo la abordagem, muerte, la ela leva a um hospitalización o una catastrofismo, né? enfermedad, A ansiedade porque es climática, como muy que foi tanto tão falada, catastrófico y e nos parece lleva que a un não aumento de la carrega nenhuma ansiedad solução. Além disso, y esse tipo de no abordagem traen muito ninguna simplista de uma solución variável climática, uma aparentemente. variável de Y saúde, también ela este exporta as abordaje tan imensas simplista de una desigualdades que nós variable temos, principalmente na climática, América Latina. esconde las grandes desigualdades que tenemos, Quem é especialmente afetado, en, pode ser a en população América mais vulnerável, Latina, e o que se porque pode tenemos fazer para poblaciones proteger más essa população. vulnerables y tenemos que ver qué podemos hacer Portanto, para protegerlas. que é um pouco mais complicado, Por ejemplo, mas este esquema es un que eu poco más acho que pode ser complejo, útil, é pero me tentar parece que relacionar puede ser os útil para fatores intentar mediadores relacionar los dessa relação factores entre mediadores de a esa crise relación climática e os entre la efeitos sobre a crisis saúde. Por climática y exemplo, a los efectos seca, sobre la salud. Por ejemplo, las sequías escassez de água, provoca escasez de as pessoas agua, começam a buscar las fontes de personas água empiezan a que buscar estão fuentes contaminadas, de agua, daí se las fuentes infectam, están contaminadas, usam ahí contraen reservatórios una de água, infección, muitas vezes usan reservorios de que agua são suporte para que muchas reprodução do veces mosquito, da sirven para la dengue. reproducción Isso del provoca mosquito del doença e dengue. Esto provoca provoca enfermedades casos graves ou y casos menos que graves, nos trae que vai casos, gerar pueden a ser más o menos notificação, a graves. hospitalização, e Tenemos la muitas vezes aparece na notificación, la mídia, né, internación nos hospitalaria y esto jornais, a veces nos jornais locais. aparece en los grandes medios, en É los preciso periódicos entender isso, locales o todo esse nacionales. quadro, para a gente Y tenemos saber que exatamente entender onde todo intervir. este Primeiro, cuadro para saber dónde podemos autodispor intervenir. indicadores, né? En primer lugar, É tenemos possível medir nível do rio, indicadores que nível de podemos reservatório de medir: água el nivel del superficial, ou até de río, água niveles de subterrânea, los e daí reservorios, niveles de agua avaliar subterránea, y a a partir de disponibilidade de eso, água na natureza. evaluar la disponibilidad de agua en Contaminação la da água também é naturaleza. mensurável, La a contaminación del agua hospitalização, a también se notificação puede de doença, medir, os las óbitos, internaciones se pueden e a medir, las mídia também tem exercido um notificaciones, papel los como importante fallecimientos. fonte de Los informação medios también para nos sobre sirven de fuente de dados información, la locais, prensa, con sobre essas datos crises locales climáticas e suas repercussões sobre a saúde. en estas Mas, crisis climáticas y muitas sus vezes, a efectos sobre la intervenção não é salud. exatamente no local, Pero no la mesmo intervención compartimento, digamos, que nós no estamos siempre se da medindo necesariamente en el mismo indicadores. Por compartimento exemplo, que estamos midiendo con estos existem questões indicadores. não climáticas, não relacionadas diretamente à crise Por climática, que é ejemplo, hay a cuestiones no eficácia relacionadas da con atenção primária em los saúde, cambios as condições climáticos que gerais de tienen que ver con la nutrição e eficacia de la atención comorbidades da primaria população, de as condições salud, las desfavoráveis condiciones socioeconômicamente que causam essa desfavorables desigualdade desde el punto de vista e socioeconómico, la desigualdad, problemas as de questões de nutrición saneamento de em la geral, né? población Então, esse y quadro el saneamiento en general. primeiro é importante dizer que esse quadro ele foi Entonces, es construído com importante uma entender intensa que este participação da comunidade. esquema É a se comunidade que elaboró con identifica una onde intensa que participación indicador de pode la ser comunidad, utilizado, que entonces se aonde identifican é los preciso intervir indicadores que para se van a evitar usar os y piores danos da dónde hay crise que climática. intervenir para evitar los peores daños de la crisis Por climática. exemplo, Por workshops, ejemplo, oficinas hay no nível talleres local, as con estatísticas, la prensa os local, estudos de campo com a participação da estadísticas, comunidade estudios de são campo ferramentas con importantes participación de la para nós comunidad, conectarmos que isso son então todos elementos sobre o importantes contexto para global, contexto local, conectar o que é el universal, contexto o que é global con particular el ou contexto específico da local, comunidade. lo que es universal con Um lo que es exemplo específico de la bastante comunidad dramático esa. que nós tivemos uma Un seca ejemplo muy muito forte dramático que no tuvimos fue Nordeste una brasileiro, sequía que eu muy cito uma região de intensa en el semiárido. nordeste brasileño, una región que Possível se es de medir clima semiárido, a chuva ou seca, a y ausência de chuva ou seca la através desse ausencia de índice lluvias o la primarizado sequía da vegetação, tenemos a lo largo del em tiempo y el rosa efecto sobre la aparecem as áreas mais vegetación. afetadas Vemos en pela verde la seca, verdes que vegetación não estão y afetadas, en rosa e las tem áreas uma más área afectadas. onde permanece Y durante hay muito una tempo essa zona seca que en durou la dois, que três esa anos, né, sequía se instaló no estado do por más Alagoas. tiempo, durante unos 2 o 3 años en el Segundo estado essas de informações Alagoas. do dado Y desse esta índice de vegetação, do información PVI, del com índice de dados que vegetación, são gerados pelo Sistema de Informação em junto con Saúde, datos e com a generados por mídia, el com Sistema de notícias da Información de mídia, nós temos um Salud quadro mais y noticias de la prensa, completo conseguimos tener dessa un crise, cuadro porque más completo de existe la uma crisis. queda
Vimos una caída a lo largo de los últimos años del índice de vegetación, lo que nos muestra esa tendencia a la sequía a largo plazo en la región, que se acentuó entre el año 2003 y el 2014. 2013 y 2014, y hubo una gran cantidad de muertes por diarrea en esa zona. Entonces tenemos esa información, esos datos básicos para construir este escenario de la crisis e intervenir sobre los determinantes de la salud. Una consecuencia práctica, tenemos el proceso de generalización de aumento de la escala, y para esto se creó un sistema de monitoreo de la sequía en la región semiárida, en el nordeste, que nos muestra para cada semana la evolución de este índice de sequía. Aquí para esto no se usó el índice de la vegetación, sino otro índice que es lo que se está usando para monitorear la sequía en esta área. Y lo que vemos en el campo, escasez de agua, la poca agua que está disponible está muy contaminada. Estas fuentes a veces abastecen poblaciones y entonces poblaciones del medio rural que se ven afectadas por brotes de diarrea. Entonces, lo que observamos en estos talleres, en las entrevistas, en el trabajo de campo, junto con los indicadores, es algo a lo que nos podemos referir como escalar un proyecto de adaptación. Tenemos el sitio web del Observatorio de Clima y Salud, con datos, noticias, notas técnicas sobre las crisis más generalizadas que hemos tenido en Brasil. Tiene también un mapa con consultas, por ejemplo, aquí tenemos de dengue y vemos claramente la expansión hacia el sur de Brasil, que alcanza también a Argentina y a Uruguay. Se pueden también consultar y crear gráficos para ver brotes de alguna enfermedad a largo plazo y también sobre cada ciudad o incluso municipio. Podemos ver datos demográficos, dependiendo de la red de hospitales y centros de salud que existen. Y finalmente me gustaría destacar 5 factores importantes, críticos, para monitorear, para observar la crisis climática y aumentar la escala de nuestra actuación. En primer lugar, necesitamos datos en gran cantidad y diversidad. No nos alcanza un indicador, una única visión de un determinado problema, sino que necesitamos una diversidad de miradas y fuentes de información. En segundo lugar, se debe poner el foco especialmente en las poblaciones vulnerables. Tenemos que saber quiénes son, con investigaciones epidemiológicas, con el trabajo de campo, en los talleres participativos también. Se necesita también un uso intensivo del análisis estadístico. Tenemos que salir de los promedios de temperatura, la prevalencia promedio, la incidencia promedio de enfermedades. Necesitamos detectar tendencias a corto y largo plazo y también crisis generalizadas que se pueden trabajar con técnicas de minería de datos también. La creación de una red de investigadores, esto es muy importante. Tener personas capacitadas para hacer investigaciones con datos que tenemos en nuestro observatorio ya recabados, pero que diversas disciplinas aborden un problema.
massa relacionado con crítica el clima, porque nas esto va a comunidades generar una para masa se crítica en entender las para identificar comunidades esse problema. para E, entender un finalmente, problema para poder engajamento intervenir de sobre él. grupos Y locais. É finalmente, la impossível se fazer participación de los pesquisa sem grupos pacote locales medidas de adaptação, para hacer sem esse investigaciones, engajamento porque es imposible estudo. Eu queria eh, deixar aplicar medidas de uma adaptación pergunta que sin la participación activa de estos grupos. retornar no final desse Y curso, una como pregunta sobre la que vamos a volver al final del curso, como que traduzir, es como investigar, como cómo estudar transmitir, cómo sobre investigar, as cómo variações estudiar de clima e sobre comunicar las essa variação de variaciones clima del para esses clima y níveis mais comunicar locais, esas variaciones para a esos organizações niveles comunitárias. más O que é um locales, grau a las ponto cinco organizaciones comunitarias. Celsius de temperatura a ¿Qué mais? O que significa é un 10 grado y milímetros a mais de medio chuva? más O de que é uma taxa temperatura? de incidência de ¿Qué 300 e implican 10 400 milímetros de lluvia? por 100 ¿Qué mil es una tasa de de dengue, por 400 por exemplo? 100.000 Né? de casos de dengue, por Como ejemplo? engajar as pessoas e como ¿Cómo fazer, traemos a las essa translação de personas y conhecimento, né? hacemos Tem quatro opções traducimos ese aqui que eu acho conocimiento? importante para nós pensarmos. Tenemos Por algunas exemplo, cosas que yo creo que son importantes pensar. tentar traduzir esses valores ¿Cómo podemos traducir los eventos valores sensíveis, por exemplo, o nível da en água, como eu falei, eventos do sensibles? Por gariz, ejemplo, el o aumento del nivel del desaparecimento de agua, como animais, mencionaba, la incluir desaparición de esses animales. determinantes sociais e ambientais que eu ¿Cómo mencionei incluir na los discussão, determinantes sociales y ambientales que não yo se apenas somente a mencioné temperatura, eu para acho que que é no se hable importante, solo de mas também falar temperatura? de outros Que es determinantes sociais e importante, por ambientais que supuesto, pero podem hay que hablar agravar de otros ou determinantes diminuir os sociales y riscos de ambientales saúde. que pueden aumentar o A reducir los escuta riesgos às para la comunidades salud. locais Escuchar a las e as suas comunidades impressões e suas locales prioridades, sobre ou sus impresiones, promover sus prioridades um maior entendimento sobre os y processos climáticos, que é promover difícil, né? la O clima tem uma comprensión de los linguagem própria, procesos climáticos. tem leis Es do difícil, tiene clima un que são lenguaje muito difíceis de se específico, explicar el clima para tiene uma sus propias comunidade leyes y es muy difícil de explicárselo sem a universidades una e que está comunidad que no enfrentando tiene problema. un nivel São questões universitario, que pero que está gostaria de enfrentando estos deixar. problemas. Así que son Não tem planteos, resposta correta preguntas que se que ou me não, gustaría mas acho que plantearles. No algumas hay dessas una opções respuesta são correcta. válidas quando nós falamos Yo creo que más de una de escalar esas opciones son válidas do nível cuando hablamos de local para o nível aumentar la escala o de mais pasar geral del nivel e local também a un nivel más general. da tecnologia para a Y participação. Acho que é también importante de la inclusión de também la essa translação tecnología para lograr la de conhecimento participación, tecnológico para com a traducir o participação trasladar política. esos conocimientos Muito obrigado, junto con graças la e bom dia. participación. Muchas gracias. Thank you very much, Professor. That was Muchas gracias, for me profesor. very stimulating. I'm an epidemiologist, and Para mí fue muy the estimulante discussion como about epidemiólogo local esa versus global, qualitative, conversación quantitative, sobre lo excellent, local versus lo and provided global, lo examples cuantitativo y lo of the cualitativo. complexity of climate Excelentes and how it can ejemplos join at the sobre la dots, how to complejidad communicate to people de la relación what entre this all clima y la means. So salud thank y you muy very importante much. lo que mencionaba Our next speaker sobre is cómo Mary comunicarle a las Cameron, personas. the director of the Ahora Climate tenemos Resilience nuestra Unit in siguiente British Columbia in presentadora, Mary Canada. Cameron, que Over trabaja to you, en Mary. la Columbia Británica en Canadá. Mary, tienes la Thank you so palabra. much. Muchas gracias. Please let me know if you can see my Por slides favor, in me front of you. avisan si pueden ver Yep, correctamente looks la good. presentación. Thank you so Sí, much. muy Hello, bien, thank muchas you for the gracias. invitation to be part of this Muchas important gracias por course. invitarme a I'm Mary participar en Cameron. este I'm curso tan the founding importante. director of the Ministry of Soy Health's Mary Climate Resilience Cameron, Unit soy here directora in British fundadora Columbia, de la unidad in Canada. de resiliencia frente al clima Before I begin, I en would like to acknowledge Canadá, with deep gratitude and respect that I en am la joining Columbia from the Británica en territory of the Canadá. Lekwungen peoples, including the Sound Quiero Business Wildlife mencionar al First Nations, principio que who me have cared encuentro en for el and territorio supported New de Zealand los since time pueblos immemorial. originarios Lakwanian, Here in what's known as conocidos Canada, hoy como today is the National Songhees Day of Truth y and Esquimalt. Reconciliation, which is a day Hoy en where everyone Canadá es honors the el Día survivors de la of Verdad y residential schools, their families and Reconciliación, communities, que and es the un día en children who el never que came home. recordamos On la this day, we wear orange supervivencia shirts
de niños y niñas que no volvieron a sus casas después de estar internados en las escuelas y por eso estoy luciendo una camiseta anaranjada. En mi presentación voy a contarles sobre nuestra trayectoria de resiliencia climática. Estoy hablando desde la perspectiva del Ministerio de Salud a nivel provincial, pero quiero reconocer también el trabajo de nuestros otros aliados a nivel comunitario y nacional. Vamos a ver cómo el sistema de salud está ampliando la escala de su trabajo y algunas perspectivas a futuro. En primer lugar, brevemente sobre el programa de resiliencia frente al cambio climático. Comenzó en 2002 con un esfuerzo coordinado en todo el sistema de salud de la provincia y teniendo en cuenta que tenía que ser un abordaje de todo el sistema de gobierno y también de toda la comunidad. Nuestra trayectoria de adaptación es muy rica, pero como tenemos poco tiempo, solo voy a destacar algunos hitos, centrándome en la adaptación, por supuesto, porque es de lo que estamos hablando en este curso, pero les quiero mencionar que desde 2007 todas las autoridades en Canadá tienen obligación por ley de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y si bien hacía años que se venía hablando de adaptación, en realidad a nivel provincial se empezó a aumentar el trabajo en 2019 con la salud como un sector prioritario que enfrenta algunos riesgos específicos. Tenemos una ley de responsabilidad sobre el cambio climático de 2019 que exige a las autoridades gestionar e informar sobre los riesgos climáticos. Tenemos apoyo de un plan nacional, el programa Health Adapt, del que habló Peter, con proyectos de adaptación que se desarrollaron entre 2019 y 2022, que realmente lograron catalizar la acción. Luego se creó la provincia fue afectada por una serie de fenómenos extremos sin precedentes que afectaron a nuestra población y al sistema. Y entonces en 2022, cuando se lanzó la estrategia, se incluyó al sistema de salud como un sector prioritario. En los años siguientes creamos el primer plan de acción del Ministerio de Salud. Se trabajaron en los impactos sobre la salud y el sistema de salud. Se trabajó en la creación de equipos y distintos planes de acción. Hoy nos centramos en la creación de un plan climático de todo el sistema que coordina la acción a nivel de toda la provincia y entre los distintos organismos. ¿Y qué es aumentar la escala o acelerar los cambios? Para nosotros no hemos llevado una trayectoria lineal, predecible. La verdad que muchos de los cambios vienen de oportunismo. Hemos visto oportunidades para avanzar, para sentar las bases, para continuar aumentando los cambios posteriormente. Entonces necesitamos que las autoridades obtengan financiamiento para las distintas adaptaciones, cambiar de proyectos específicos a planes que incluyan a toda una organización y planes también integrales que vayan desde la reducción de emisiones hasta las medidas de adaptación. Entonces, también es importante trabajar entre distintos sectores conjuntamente y no en forma aislada como lo veníamos haciendo, que las distintas autoridades dialoguen entre sí
y hablar de los distintos determinantes. Por supuesto, la salud también es un valor que uniformiza y que afecta a muchos sectores y socios. Por esto es una oportunidad para aprovechar todos nuestros esfuerzos, aunar recursos, ampliar nuestra visión y también ampliar el alcance de su trabajo. También es fundamental que la acción climática no sea no quede por fuera del sistema. Hay que catalizar sus esfuerzos para ampliar el trabajo y también en una metodología más sostenible que tenga en cuenta las consideraciones climáticas en la política y práctica de la salud y también incluir la salud en la política climática y la planificación en otros sectores. Bueno, hablé sobre qué hay que ampliar, pero también es difícil saber exactamente cómo hacerlo. Y este es el objetivo de esta sesión, de este curso en particular. ¿Cómo pasamos de la acción climática en el escritorio a una acción amplia en todo el sistema de la salud? Por supuesto, seguimos aprendiendo, nos queda mucho por hacer, pero puedo compartirles algunas de las vías que nos han ayudado a acelerar esta acción en nuestra provincia. En primer lugar, hay que saber dónde comenzar, hay que abordar el tema del cambio climático. En un sistema de salud complejo ya es difícil. Por supuesto, es muy desafiante. Teníamos que, en primer lugar, comprender el sistema y el panorama. Esto comenzó con conversaciones informales, construir relaciones. De hecho, Peter Berry fue uno de los primeros que llamé cuando estábamos generando este programa y haciendo este trabajo para pensar en una evaluación de capacidad de base, identificar las fortalezas, los vacíos actuales, las oportunidades y también aprovechar el marco de la OMS para generar sistemas de salud resilientes ante el clima. Esto tenía que ver con tener la participación de los socios del sistema de salud a todo nivel, decisores, identificar necesidades y realidades. Y aquí tenemos muchas de las oportunidades identificadas en la evaluación. Creemos que estas no se dan en un orden en particular, pero que por lo general sí se dan unas después de las otras a diferentes ritmos. La rendición de cuentas es fundamental, por eso es importante ampliar la acción y para eso se necesita liderazgo y una capacidad mayor de los trabajadores y para eso también se necesitan estructuras de gobernanza para poder supervisar el enfoque coordinado. También se necesitan estructuras de gobernanza para poder generar planes, estrategias y así comenzamos con nuestros planes a nivel de la organización y ahora estamos trabajando para elaborar un plan coherente que esté relacionado con estos planes al nivel del sistema. Y para terminar, creo que las redes son lo más importante como elemento que está incluido en todos los pasos. En nuestro caso, comenzamos con algunas llamadas informales, conversaciones, pero ahora somos parte de una gran comunidad de aliados y defensores que estamos trabajando con el mismo objetivo. En la próxima diapositiva les doy algunos ejemplos. Comenzamos con la rendición de cuentas en este sentido. En British Columbia, aquí tenemos una ley que establece requisitos específicos con respecto al gobierno, a la organización del sector público. Esto incluye autoridades de la salud, ministerio. Por ejemplo, tenemos que ser neutros en el uso de carbono, cumplir con los objetivos en materia de reducción de gases de efecto invernadero, también gestionar los riesgos climáticos. Esta legislación nos implica escribir informes, también informes de responsabilidad en materia de cambio climático y esto se reafirma con cartas de mandato de autoridades de la salud ministeriales y también implementar un informe sobre planes y estrategias en materia del clima. También lideramos diferentes acciones en materia de salud a nivel de la provincia con respecto a la preparación para el clima, estrategia de adaptación, también para poder tener un sistema de salud resiliente alto en clima. También tenemos que ya hablé sobre la importancia de comprender el panorama y el sistema en el que trabajamos. En 2024 publicamos nuestro informe del riesgo de la resiliencia, incluyendo diferentes impactos de la salud en nuestra provincia a partir del cambio climático y también datos e historias del mundo real de socios dentro del sistema de salud y fuera de él. Pueden hacer clic en el código QR para ver la información, para ver el informe y van a ver
también el portal en línea si necesitan información sobre esta preparación para el clima, reducción de riesgo de desastres. Esta revisión reitera nuestra necesidad de tener evaluación de la capacidad de referencia, ampliar la responsabilidad, el liderazgo, la gobernanza, la estrategia y las redes, y también generar y movilizar iniciativas como esta para poder informar la toma de acciones que se basen en evidencias a nivel local y que sean para que sean pertinentes a nivel local y culturalmente. Y también es importante generar productos de conocimiento, recursos, actividades que sean interesantes y que puedan ser atractivas para diferentes audiencias. También tenemos que tener diferentes perspectivas científicas y así reflejar no solamente la ciencia occidental, sino también la ciencia indígena para incluir sus opiniones también. Estos factores habilitantes incluyen las diferentes funciones de nuestro programa de cambio climático, por ejemplo, gobernanza y responsabilidad, comité ejecutivo del ministerio, tenemos también el plan de acción climática del ministerio, estamos generando programas de liderazgo que trabajan con los funcionarios de la salud de British Columbia, también ah, eh, trabajamos con innovación y transformación, tenemos un programa de ah, innovación en clima que ayuda a probar y evaluar todos los nuevos métodos en contextos de salud del mundo real. Aquí vemos las diferentes vías más importantes en nuestra estrategia del clima y el sistema de salud. La idea con este plan es tener una visión unificada y objetivos compartidos en todas las autoridades del Ministerio de Salud para poder estar alineados con respecto a los objetivos del clima con socios indígenas nacionales y de la provincia, y también las necesidades y realidades de las comunidades a las que servimos. Recordemos que mi equipo es la agencia que coordina a la implementación del plan y esto incluye a las estructuras de información y gobernanza entre las agencias. Hoy hablamos algunos de los temas destacados en nuestro camino hacia la adaptación, pero hay partes que no pude abordar, que son más complicadas. En estas no es tan fácil ampliar la adaptación al clima, no es un proceso lineal, hay diferentes factores. Así que aquí he intentado compartir con ustedes algunos de los problemas que también hemos tenido en British Columbia. Ha habido éxitos, por supuesto, pero hay que comprender el sistema, el panorama actual, el estado actual, hay que entender las prioridades, las realidades de decisores, socios, comunidades diversas, etcétera. También comunicar lo que uno ha aprendido y con diversas audiencias y que tienen que ser parte de la solución. También crear una comunidad de trabajadores que trabajen junto con el clima, también que sean defensores de la comunidad, aliados, y también aprovechar esos co-beneficios y optimizar el trabajo potencial de la solución múltiple que puede ayudar a consolidar los objetivos en general y también la sostenibilidad económica, la reconciliación con los pueblos indígenas, la equidad en la salud, etcétera. Algunos de los desafíos. Por ejemplo, transitar desafíos como el cambio climático no es fácil. Tenemos que trabajar de forma conjunta y pensar a largo plazo. Esto es fundamental para las transformaciones verdaderas en todo el sistema, que estén basadas en la equidad de la salud, de la seguridad cultural y las necesidades de las generaciones futuras. También garantizar que el sistema de salud tenga el conocimiento necesario, también las estrategias, cuando se trata de aplicar soluciones de la teoría a la práctica. Finalmente, puede haber prioridades que se opongan con recursos limitados y esto vuelve al tema de comprender las necesidades del sistema y las comunidades diversas. No se trata de un sistema estático. Para el futuro, ¿cuáles son los desafíos básicos y cómo tenemos que seguir adelante con este ímpetu? Tenemos que armonizar diferentes vías de acción climático, incluida la mitigación, la adaptación y la sostenibilidad. Todos tenemos objetivos compartidos y resultados compartidos. Harmonize those streams of action across multiple teams and departments. So this includes facilities, public health, emergency management, clinical operations, to ensure that we're strategically linked
and coordinated around a unified vision and common goals. Streamlining governance and accountability También es importante darle importancia a la gobernanza y a la rendición de cuentas para así poder hacer frente a las diferentes barreras y a las prioridades que surgen. Y esto es fundamental para seguir siendo innovadores y adaptarnos, sobre todo en este momento de limitaciones fiscales e incertidumbres económicas. Esto nos permite optimizar el valor y el impacto de nuestro trabajo. Muchas gracias nuevamente por la invitación para estar aquí en el día de hoy y para compartir esta historia con nosotros, con ustedes y para aprender de las experiencias de otros sistemas de salud. Muchas gracias. Ahora puedo responder a sus preguntas. Thank you very much for that, Mary. Again, I thoroughly enjoyed your sharing. From, being opportunistic in a context Muchísimas gracias, me encantó la presentación, realmente llega en un muy buen momento, hay que ser estratégicos, hay que trabajar de forma conjunta y también terminaste con algunos de los factores de éxito y algunos desafíos, sobre todo esta como perspectiva, me da en Washington el tema de la mentalidad, que trabajo con muchos ministros, temas que afectan la salud, hay gente que está en diferentes momentos de su camino y bueno, hay que adaptarnos a donde estén ellos. Pero bueno, ahora sí podemos tener una parte de preguntas y respuestas. Hay muchísimas preguntas. Y tenemos aquí a mi colega Maggie y ambos hemos intentado elegir un par de preguntas para cada uno de los panelistas y empezamos con Peter. Peter, Canadá tiene un gran historial de liderazgo científico y dada la escala de lo que estamos enfrentando en estos desafíos, ¿cómo puede la comunidad internacional trascender las respuestas fragmentadas y centradas en las naciones que en este momento en que tenemos que avanzar hacia un marco de gobernanza más equitativo y más vinculante con respecto a la rendición de cuentas y a las prioridades? Porque tenemos que priorizar la salud humana más que los estrechos intereses económicos y políticos. Es una gran pregunta. Sí, es una pregunta grande. Con respecto al aspecto de la ciencia, según lo que escuché en ambas presentaciones, es muy importante que se utilicen la ciencia y la evidencia para informar las políticas necesarias para que puedan avanzar. Y creo que a nivel internacional hay una gran oportunidad para poder hacerlo, para poder hacer la investigación que se necesita, pero también en instancias como estas, en las que podemos aprender de otros. En el caso de Health Canada, pudo aprovechar muchas colaboraciones internacionales durante muchos años. Por ejemplo, aportamos a las primeras guías en materia de cambio climático y evaluación de salud, lideradas por la OPS y la OMS, y eso ayudó mucho a las autoridades de la salud, por ejemplo, en Canadá y fuera de Canadá, que pudieron tener la información necesaria para realmente apoyar las acciones efectivas y sobre todo mejorar la concientización de las personas con respecto a la importancia del cambio climático cuando se tiene esta evidencia y cuando se puede ayudar a promover estas acciones. Y también existen oportunidades a través de la iniciativa ATACH, la Alianza para la Acción Transformadora en materia de clima y salud, liderada por la OMS. También tener este intercambio a nivel internacional, investigación, mejores prácticas, participamos en eso también. Por eso hay muchas oportunidades de aquí al futuro. Muchas gracias, Peter. La segunda pregunta que apareció un par de veces. ¿Podrías darnos más información sobre estrategias para los pueblos indígenas? Sí.
Por supuesto. Tuvimos mucha suerte en nuestra evaluación de salud nacional que se publicó en 2022. Pudimos tener un capítulo independiente desarrollado por el Centro de Colaboración Nacional para la Salud Indígena sobre los impactos del cambio climático en los pueblos indígenas que viven en Canadá. Allí se informó de muchas investigaciones lideradas por indígenas y también adaptaciones lideradas por ellos que se habían aplicado, y creo que muchas personas, muchas autoridades de la salud de Canadá aprendieron a partir de esta iniciativa. Diferentes tipos de adaptaciones y por supuesto los líderes indígenas pueden explicar esto mucho mejor que yo. Así que realmente los insto a que lean ese capítulo. Voy a poner el link en el chat. Pero también realmente son temas importantes que están enfrentando las comunidades. Por ejemplo, el norte con respecto al clima sumamente extremo que hace que sea mucho más difícil cazar. También el clima es mucho más impredecible y hay diferentes tipos de adaptaciones para abordar el problema. El tema de la seguridad o inseguridad alimentaria, hay diferentes medidas y lecciones que se han generado a nivel local también en diferentes comunidades. Muchísimos. Voy a ponerles el link en el chat y realmente los invito a que lo lean. Muchísimas gracias, Peter. Muy bien, volvemos ahora al profesor Barcelós. ¿Qué se puede hacer con los datos? Se tienen datos muy limitados que no nos permiten identificar otras vulnerabilidades que presentan las personas durante un evento extremo. Más allá del evento en sí mismo, quizás vulnerabilidades preexistentes con respecto al acceso al cuidado, cómo esto puede tener una incidencia, cómo podemos participar en este sentido con las autoridades a la hora de tener una conversación en este contexto, dada la participación de las personas en el cambio climático, en las políticas de la salud y cambio climático, porque esto ya resulta un desafío. Creo que nosotros tenemos alguna experiencia también con otros países de América del Sur y casi todos disponen de datos. Datos que son recolectados en el sistema de salud. Y esto pone un desafío muy grande que es cómo comprender lo que pasa en una población muy grande según datos del sistema del servicio de salud. Así que no todos buscan, no todos son capaces de acceder a los servicios de salud, no todos se ven representados por los datos demográficos, pero hay alguna estrategia estadística que se puede utilizar, por ejemplo, para detectar brotes. Los brotes son visibles siempre, casi siempre por la media local, una ciudad pequeña tiene su propio periódico, tiene la cobertura de algunos eventos cuando son muy graves. Y hay la posibilidad de tratamiento estadístico, por esto mencioné data mining, porque hay la posibilidad de tratar datos de un gran volumen y verificar cuáles son los grupos más afectados, por ejemplo, según edad, según sexo, según su barrio, y creo que no es una información completa ni abrangente, pero creo que No es esta es la información posibilidad completa ni muy abarcativa. de diálogo. Es- Un diálogo que comienza con los datos oficiales y va hacia las comunidades que van a interpretar lo que observamos con los datos. Por ejemplo, si hay un brote muy grave, si hay o un evento extremo climático, nosotros vamos a buscar y esto se detecta con tratamiento estadístico
de información epidemiológica. Y vamos a buscar informantes locales que puedan alimentar, que puedan poner detalles en lo que pasa en cada comunidad, cuáles son las poblaciones afectadas, cuántos son, qué pasó con esto, todo los componentes de la complejidad que está involucrada entre clima y salud. Creo que a partir de los datos cuantitativos hacia informaciones locales. Sería una alternativa. Thank you. And so I have one more question for you, Gracias. and I think this is Y almost more tenemos a una question on pregunta climate and health. más para ti But in sobre thinking of clima the y salud, que creo observatory que and es scaling it up, importante, pero en términos del what observatorio, de comments do you aumentar have su on the escala, analysis of ¿qué results and comentarios indicators tendrían to better sobre relate to el political análisis de authorities and resultados, the decision-making indicadores para process? eh, También convencer a es las muy complicado autoridades? porque el sistema de salud en Brasil es muy descentralizado, muy, muy, muy. Entonces, algunas iniciativas sí tienen reflejo en el nivel gubernamental local, otras no, otras no. Y casi todo el mundo, el Brasil vive en dos polos muy consolidados, que son los que creen que hay un cambio climático, que hay que invertir en políticas sociales y otros que no. Y esto es muy difícil. Creo que la prensa y las asociaciones, la sociedad civil tienen un rol muy importante en poner presión sobre las autoridades locales. Y siempre una visión regional. Por ejemplo, un municipio que no tienen plan de adaptación, que ignora las amenazas del clima, pegado a otro que tiene una visión más protectiva de la salud. Creo que es importante el contraste y la visión regional que incluya todos los municipios, ¿no? Que sea independiente del alcalde, las políticas que sean más regionales. Las zonas vulnerables a sequía, una zona que sufre con inundaciones. El planeamiento se debe pensar más allá de la alcaldía, de municipalidad, creo yo. Thank you very much. So now I'm going to Muchas switch to you, Mary. gracias. Y And both ahora the questions vamos concern con Mary. Tenemos algunas both of the preguntas. questions concern collaboration and Las dos partnership, son really. sobre Do la you have any advice on colaboración how to y collaborate with alianzas. all ¿Tienes the relevant consejos partners para as colaborar early as possible? con todos los actores relevantes desde Yeah, great, lo great antes question. posible? I Sí, muy it buena took us about a pregunta. decade Nos before we llevó got a to a place nosotros where we como had a una dedicated década hasta que program and llegamos a un plan punto en el que for this teníamos work. un But plan y un programa along the específico way, para este trabajo. understanding and engaging with Pero a lo partners in largo other del sectors tiempo, and trabajar con understanding the needs actores of de otros communities has really sectores been y critical to entender la understanding that necesidad de landscape trabajar and con that la system that we're comunidad ha working sido within. fundamental para So the entender a Ministry esta of comunidad en la que trabajamos. Environment and Climate Change Así Strategy que actually la reached out to estrategia us del very Ministerio de early on because Ambiente, they por ejemplo, recognized nos the contactaron important health desde un benefits of climate principio porque adaptation entendían los and the beneficios risks para that la the health salud sector de and la community health adaptación y was también facing. los riesgos que So enfrentaba that sort of goes back to that para amplifying la value of salud, el health. It's sector de la something that salud everyone y la cares salud about. de las Everyone wants comunidades. to live a healthy Entonces, and
tenemos que a todas las personas quieren, se preocupan por llevar una buena vida con salud y proteger a sus comunidades, sus familias. Entonces tenemos que entender las prioridades y las motivaciones en este contexto en particular en el que hay muchas prioridades que compiten por nuestra atención. Entonces tenemos que entender cómo el cambio climático está afectando la vida de las personas en nuestra región. Hay beneficios económicos para la adaptación, para quienes toman decisiones en el sistema de salud. Durante muchos años, las acciones para el cambio climático ha sido algo que hacía aisladamente el Ministerio de Ambiente, pero estamos viendo fenómenos como olas de calor extremo e incendios forestales, para los cuales nuestro sistema de salud tiene que estar preparado para continuar brindando servicios de calidad a la población que lo necesita, también que nuestros centros de salud puedan resistir estos riesgos y entender también los costos, pero entender las necesidades del público, de la comunidad a la que atendemos y también de que tenemos en cuenta esto, porque si estamos desconectados de eso. A veces nos centramos mucho en lo científico, en la evidencia, y tenemos que trabajar sin conectar a las personas con eso, entender las prioridades, las necesidades y generar una relación de confianza desde el principio es fundamental. Thanks for that. And I'm glad you actually said Muchas that it took many gracias years, 10 years, y me to get da this gusto oír right que from digas really que the llevó beginning. muchos But años people in health eh, said oh, this is an porque al environmental problem. principio cuando hablábamos de salud y So clima nos was there decían, no no, pero si es un coordination problema from partners such ambiental as Ministry of solamente. Agriculture or Urban Bueno, Development as sobre PNG? desarrollo How do we urbano, navigate this? ministerios de Could you please agricultura elaborate y more sus on the new necesidades, cómo han governance and partnership resuelto la structures that work relación best y for qué you? estructuras de alianza o de That gobernanza provincial climate podrían preparedness and funcionar? adaptation strategy that Bueno, was en led la by the estrategia Ministry of Environment provincial de was adaptación a y critical preparación para el cambio catalyst for a lot of those climático, partnerships because en it was nuestro a caso fue un cross-government catalizador muy strategy. So importante porque era una estrategia Ministry que of abarcaba Environment brought todo el together health gobierno. El and Ministerio de Ambiente agriculture, reunió al forestry, Ministerio de diverse Agricultura, sectors, Deforestación, de Salud, transportation el sector del to join together transporte también, on this para strategy trabajar and had conjuntamente supporting en esta governance and estrategia accountability structures to bring con us together. And that estructuras enabled para rendir creation of cuentas, connections para and asignar pathways so that we responsabilidades. could begin having those Y conversations esto and understanding our generaron respective estas worlds relaciones and para poder sectors and needs and trabajar cada priorities. uno desde So su through papel, desde su those sector, provincial pero level trabajar conjuntamente. committees and Entonces, structures and esos accountability comités a mechanisms, nivel we were able provincial y to con esos mecanismos understand de how climate responsabilidades change is podemos impacting entender cómo our el food cambio systems, climático food está afectando, por security, ejemplo, mental nuestros health, and sistemas understanding alimentarios, where la seguridad specifically our alimentaria, los role and where problemas the de salud influence can mental. lie, Entonces, but recognizing the cada uno limits of tiene que that tener realm of claro influence el as well, so that we alcance, can su know sector, who to su área reach de out influencia y to build también those los partnerships, límites because a para lot of this poder work saber a is quién very tenemos que complex contactar and para lo que multidisciplinary and excede a eso, porque multisectoral. esto So es we need to muy know who has what multisectorial, influence muy and where to eh, connect the dots. And multidisciplinario. so Entonces having tenemos que that governance structure is really, really entender important. todo el And then mapa y we tener esa developed our estructura a own nivel de gobierno es muy governance structure and importante. accountability Y mechanisms within the health tenemos system. los So the mecanismos health para authorities rendición de report to cuentas another también half of the dentro del Ministry of sistema de Health, salud, and porque the tenemos climate leads los roles cross bien each of the health asignados authorities claramente reporting to dentro us del and help us to sistema, understand what's dentro happening del Ministerio de Salud, within the para poder system and on the entender lo que está ground. And sucediendo likewise, dentro my del team can be sistema, working more en at the el system level territorio. to be building those Si bridges bien mi and equipo connection está points with trabajando other más a sectors, nivel del other sistema, ministries, tenemos to be esas creating that conexiones con enabling quienes environment están for the health trabajando en los authorities to otros do the work that they sectores need for their communities para and for generar their el entorno que organizations. necesitan las Thank you autoridades para very hacer much, estas Mary. Well, I transformaciones. cannot repeat all the things Muchas in the gracias, chat, but there's Mary. lots Bueno, of no puedo appreciative comments repetir y for transmitirles todos talks los today. comentarios del chat, So pero hay thank muchos you again. comentarios
sobre las presentaciones de hoy. Así que muchas gracias, Peter, Mary, Cristóbal. Tenemos algunos avisos en el chat que necesito para que lean y nos vemos de nuevo el jueves con la tercera sesión de este curso. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. All right, thank you. Bien, muchas gracias. Felicitaciones. Thank you. Muchas gracias.